Pues saludos a todos. Tenemos una oportunidad de conversar con José Martínez Raya con ocasión del fallecimiento del camarada Mikhail Sergeyevich Gorbachev, nacido en 1931 y fallecido, aunque parezca sorprendente, en el año 2022. Pero bueno, mejor se presente el propio invitado, así que, don José, siéntate tú mismo. Muy buenas tardes, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Pues nada, una presentación breve sobre mí, aparte de un friki de la política, especialmente de la política internacional. Soy politólogo de formación, cursé un máster en los Países Bajos, en la Universidad de Maastricht, en estudios europeos y relaciones internacionales, que me ha enseñado muchísimo y aún me ha despertado más esta pasión por las relaciones internacionales, y he tenido la suerte de trabajar un año en el Parlamento Europeo, con lo que me ha permitido estar en primera persona y ver dónde se cuecen las decisiones y en el centro neurálgico de decisión de esta nuestra querida Unión Europea. Y bueno, y aparte de eso, tú y yo nos conocemos, como ya bien sabes, como colaboradores en F98, y alguna vez que otra intervengo en algún canal de televisión. Y bueno, sobre todo soy un apasionado de la política, de las relaciones internacionales, de la historia y de analizar las diferentes situaciones en las que en estos años estamos viviendo. Ciertamente, ahí lo único que preguntaría como curiosidad es en qué legislatura del Parlamento Europeo fue esa experiencia maravillosa. Pues fue el año pasado, ahora no me acuerdo el número de la legislatura que estamos, pero Ah, estuve sí. durante 2020-2021, o sea, en la presente legislatura, y es una experiencia que recomiendo a todo el mundo, que tenga la oportunidad, o si no se tiene la oportunidad, por lo menos seguir la política que se hace desde Estrasburgo, que no Bruselas, o desde los dos sitios, porque todas las decisiones trascendentales de nuestra vida diaria se están tomando allí y no somos conscientes de ellos. Cuando hay unas elecciones europeas parece que son unas elecciones de segundo nivel, cuando para nada lo son donde se decide las directivas y los reglamentos, que son todo el marco de las normativas que al final los Estados miembros van a tener que aplicar, y decisiones como, por ejemplo, que tú puedas viajar a las vacaciones, te puedes ir a Francia o Alemania y puedas usar el teléfono y sin ningún sobrecoste, pues es una pequeña decisión que gracias a la Unión Europea pues existe. Si no, no hablemos de Erasmus o la gestión de la con el tema de las compras comunes de la vacuna, que nos ha permitido tener vacunas pues más pronto que nadie, y ejercitando nuestro poder de compra, no olvidemos que somos una unión de más de 420 millones de personas, más poblados que Estados Unidos, con un poder económico considerable, somos la primera potencia, no económica, pero la primera potencia de comercial del mundo. Y al final, si estuviésemos separados de los 27 estados, como algunos que otros quieren, pues seríamos peces pequeñitos nadando juntos, pero seríamos peces pequeñitos con el pez gordo de Estados Unidos y los peces gordos de China y Rusia en el otro lado. Y de esta manera, aunque la unión es muy mejorable, pues conseguimos tirar adelante, conseguimos establecer nuestro papel en el mundo, conseguimos estas ventajas económicas, conseguimos proponer todas nuestras ideas, valores como la democracia y la libertad en el resto del mundo gracias a nuestra potencia comercial, que eso no se explica, pero gracias a la difusión de normas comerciales se consigue que otros países mejoren su calidad de vida, y tenemos que seguir avanzando en esa línea. Falta, y lo estamos viendo ahora con la guerra de Ucrania, una Unión Europea mucho más geopolítica, que pueda tener un propio ejército y que pueda tomar unas propias decisiones a nivel internacional, y no 27 decisiones distintas con un mínimo común denominador, que es lo que está sucediendo ahora. Pero contando que venimos de la base que hasta el año 45 nos estábamos matando entre europeos, y esos mismos que se estaban matando, Francia y Alemania y todos los países de alrededor, ahora van todos a una, con sus diferencias, con sus dificultades, pero vamos todos a una, para buscar ya no solo el futuro y el porvenir de los ciudadanos que vivimos en esta suerte de oasis dentro del desierto mundial de paz, de guerra y de miseria que es el mundo, sino también intentar que nuestro entorno y otras zonas también progresen a nuestro alrededor. Como puedes comprobar, soy un europeísta convencido, a pesar de todos los defectos que tiene la Unión, y cuando escucho todo esto, legítimamente se manifiesta en contra de la Unión,
Pues yo lo que les pido es que se informen más, que lean, que estén al día de lo que se hacen. Y las críticas, evidentemente, siempre son constructivas porque hay cosas que hay que mejorar, pero criticar por criticar me parece un error, y muchas de las críticas es puro populismo. También hay otras críticas que son ciertas y que, por ejemplo, la burocracia de la Unión es muy, 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 muy grande, y eso es algo que hay que aligerarlo. Pero yo creo que en el cómputo general merece la pena. Ciertamente, hemos de reconocer, una de las peores cosas que tiene la Unión Europea es que no comunica sus éxitos como debería. Los Todos, comunica, pero muy mal. O todos sea, tú entras en la conocemos, página web de la Unión Europea y está todo, la transparencia en la Unión Europea ya la querrían muchos gobiernos nacionales, sí, pero ¿quién entra allí? pero tienes que ir a Frikis como yo. buscarlo. Tienes que ir a buscarlo. Precisamente, lo sabemos perfectamente en el ámbito de España, en el ámbito de que nos cerraron de un día para otro, en el ámbito del 14 de marzo del año 2020. Pero pocos se acuerdan, evidentemente, lo que pasa dentro de un Estado miembro también puede pasar a nivel internacional y mundial. La Unión Europea, con esa política que ya estaba en el ámbito del Tratado de Ámsterdam de 1997, pero se fue desarrollando y profundizando, si te pilla un caso como este en un país donde no tienes una legación diplomática de tu país, puedes acudir a cualquier legación diplomática de cualquier Estado miembro, y este elemento ayudó mucho en el ámbito de ese periodo. Ya está en nuestra historia y esperemos que no vuelva a repetirse, pero fue la Unión y esta política la que ayudó muchísimo a muchos ciudadanos europeos, y la gente no lo conoce. Ciertamente es algo a tener en cuenta, que un alto funcionario de la Unión Europea me ha llegado a confesar que se sienten un poco como Tom Sawyer con un tirachinas dentro de la Sí. propia Comisión Europea, lo cual evidentemente es algo interesante de conocer, pero estamos en el ámbito de el señor Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Ciertamente en su vida explica una parte importante de la propia realidad de idiosincrasia de la Unión Soviética, lo cual es interesante porque, hablando del tema con el ámbito europeo, fue autor de esa idea de la Casa Común Europea, el ámbito de Gorbachev, que algunos han querido ver como un trasunto de lo que Charles de Gaulle en los años 60 dijo, la Europa de Lisboa a los Urales, aunque evidentemente no es lo mismo, aunque se hablen de conceptos iguales. Por tanto, hay que saber no solamente de conceptos, sino de la definición de esos conceptos para poder entender la política de cada personaje y de cada contexto. Pues bueno, completamente de acuerdo con lo que dices, pero a la hora de hablar de Mikhail Sergeyevich, de Gorbachev, como le llamamos aquí, pero en ruso lo correcto es llamar por el nombre, por el patronímico, es la forma formal de llamar a Mikhail Sergeyevich en este caso. Eh, Muchas veces ahora estamos viendo las diferentes reacciones, tanto de Ursula von der Leyen, con mucho cariño. Aquí en España, por ejemplo, ya ayer leí el tuit de Alberto Núñez Feijóo, que también lo tildaba como un demócrata, y muchos líderes occidentales están tildando a Gorbachev como un demócrata, mientras en el Kremlin, bueno, pues digamos que la figura de Gorbachev era un poco incómoda, porque sí que fue el último líder de la Unión Soviética que inspira como esa Rusia imperialista grande al actual gobierno ruso, pero digamos que la figura allí está un poco más denostada. Yo, en esta conversación de hoy, en lugar de jugar con la memoria, con el lieu de mémoire, con la idea que se tiene de Gorbachev como ese personaje, ya sabemos que cuando alguien muere todo el mundo es maravilloso, a mí me gustaría hacer un poco más un análisis y conversar tranquilamente, y hablar de la acción, de las acciones reales del personaje. Yo en primer momento no creo que Gorbachev fuese un demócrata convencido, sino era una persona convencida que la Unión Soviética debía tirar adelante, y cuando empieza la perestroika, la reestructuración y la glasnost, la transparencia, las políticas, no eran para acabar con la URSS, no eran para democratizar el país, no eran para acercarse al Occidente, como mucha gente quiere creer, sino la idea de Gorbachev es el único, y ahí hay que reconocérselo, es el único que se da cuenta que la Unión Soviética está herida de muerte, y lo que intenta es salvarla con las reformas. ¿Qué pasa? Que como la idea ya estaba muy, muy, muy corrompida, ahora me explicaré más adelante, las reformas lo que hacen es quitar el miedo que tenía la gente, los ciudadanos soviéticos,
a la KGB, al poder del Estado y al poder del partido, con lo que ya se pueden expresar con más libertad, y lo que consiguen es que el sistema colapse antes. Pero que nadie se equivoque, no era un demócrata, no creía en una democracia. Él creía en una Unión Soviética quizás más abierta, eso no lo vamos a negar, pero él lo que intenta es salvar la Unión Soviética. Entonces, ni es tan malo por destruir la Unión Soviética, que recordemos, Putin dijo que era la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, ni es un demócrata que buscaba la libertad, simplemente es el único que se da cuenta entre un sistema que, yo siempre lo he dicho, la Unión Soviética para la izquierda es el paradigma de la libertad, del comunismo, súper progresista, bla, bla, bla. La Unión Soviética, en la época de Stalin y de Lenin, es un régimen totalitario, terriblemente totalitario. Podemos comentar, por ejemplo, el Golodomor, como el pueblo ucraniano fue condenado a morir de hambre, de inanición, como una política promovida por Stalin, por el Kremlin. Cómo los campos de concentración, los famosos gulags, cómo se eliminaba a cualquier disidencia política, cómo había un control férreo sobre la sociedad. O sea, no es ningún paraíso, es un régimen totalitario. ¿Qué pasa? En la mente de los soviéticos, de los funcionarios medios del partido y de la población soviética, dices, bueno, tenemos que pasar esta fase de dictadura del proletariado porque vamos hacia un paraíso donde todos seremos iguales, todo será igualitario y todos viviremos felices. ¿Qué sucede? En los 80, aparte de la carrera armamentística, en la cual hace muchísimo daño a la Unión Soviética, porque te tienen que hipotecar todo a esa carrera armamentística, con un sistema económico completamente improductivo. No es lo mismo que la economía de mercado y capitalista, con todos sus defectos que los tiene, digamos que se autoajusta la oferta y la demanda, en un sistema que creo que hay que recordar, un sistema como el soviético, un sistema comunista de planificación central. Es un comité el que decide, pues vamos a producir tantas camisetas, tantos vehículos tal, tantos pisos, tanto tal. O sea, es un comité central en las famosas planificaciones quinquenales el que decide qué se produce y qué no se produce. Y claro, el mercado conoce mucho mejor lo que necesita, las necesidades, que unos señores encerrados en un despacho que casualmente están muy aislados de la realidad. ¿Qué sucede? Que durante unos años hay una guerra, en la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patriótica, como la conocen en Rusia, que requiere unos esfuerzos, luego hay una reconstrucción, luego hay una época, como después de toda la guerra, de cierta bonanza económica, del momento que la Unión Soviética aparentemente desde fuera podía competir en imagen contra Occidente, incluso decir que era mucho mejor que Estados Unidos, porque claro, en Estados Unidos no hay derechos, en Rusia miran los trabajadores, en Rusia, en la Unión Soviética, patatín, patatán. Pero ¿qué sucede? En los 80, hablamos que la Unión Soviética nace en las revoluciones de 1917, pero digamos que se establece el sistema cuando acaba la guerra civil rusa, si no me equivoco, sobre el 22, es cuando nace formalmente la Unión Soviética. Ahora hablo de memoria y quizás me equivoco. Estamos hablando que en los 80 tenemos 60 años de régimen. Sí que ha habido una guerra por el medio, sí que ha habido la gran purga que hubo en los 30 por el medio, pero después de 50, 60 años de régimen, muchas personas empiezan a hacer preguntas, de decir, esto funciona, esto no funciona. Al final tienes un pueblo que es más o menos pobre, que tiene privilegios o no, depende de la cercanía con el régimen, una nomenclatura, una clase dirigente que vive en su comodidad y en su burbuja, alejada de la realidad del pueblo. Y lo que ves es que estos valores supremos, estos valores se supone de igualdad que propone la Unión Soviética y de este futuro tan feliz, pues al final eso no sucede. La Unión Soviética en los 80 no es un régimen progresista, que nunca lo es totalitario. Yo lo considero a un régimen conservador. Es conservador porque intenta conservar estos valores y estas ideas de la revolución de 1917, que recordemos, hablando de los 80, han pasado pues unos más de 60 años. O sea, es un régimen conservador porque no permite la apertura, porque no permite los cambios, intenta vivir de esas ideas de Lenin y de Stalin. Y sí que es cierto que en los 80 muchas de los funcionarios, la gente que funcione, el Estado funcione, porque sí, los dirigentes están muy bien, pero si no tienes un funcionario que te haga la faena, que haga el aparato del Estado, ya no solo el aparato represor, sino el aparato productivo del Estado, y la administración funcione. Y en los 80 esa fe en la Unión Soviética se pierde.
Eh, Hay que comparar únicamente líderes como Konstantin Chernenko, que es a quien sucede Gorbachev, y el propio Gorbachev, estamos hablando que en aquella época de la Unión Soviética, todos los líderes eran una cierta gerontocracia, que eran todos mayores de 60 años, y Gorbachev, pues en aquella época me parece que no tiene muchos más de 50. Es una generación menos. Es una generación que, bueno, Gorbachev no lucha en la Segunda Guerra Mundial. En aquella época tenía 10, 15 años. Entonces, evidentemente, no lucha en la Segunda Guerra Mundial. Es una generación que ya ha nacido bajo el régimen soviético. Y Gorbachev pertenece a esa generación que se da cuenta de que o hacemos cambios o esto se nos va a hacer puñetas. Y lo que hace es iniciar estos cambios. ¿Qué pasa? Los ciudadanos de la Unión Soviética, acostumbrados a una represión tremenda, de que nos quejamos de la represión franquista, que era terrible, pero al lado de la represión soviética, esto era de chichinabo, era de broma, aunque no lo era. No quiero frivolizar, pero me refiero que el nivel de represión, bueno, el propio Alexander Solzhenitsyn, el autor lo siento por mi pronunciación horrible, el autor del libro Archipiélago Gulag, que visitó España en los primeros años de la transición, dijo: sí, España es una dictadura, pero hay muchísima más libertad que la que puede haber en la Unión Soviética. Sin desmerecer, sin querer relativizar ni blanquear la dictadura que teníamos aquí, simplemente intentar hacer entender al oyente que lo que había en la Unión Soviética era de un nivel muchísimo mayor. ¿Qué pasa? En el momento que Gorbachev afloja y permite, pues, cierta apertura y cierta transparencia, se empieza a perder el miedo al Estado. Entonces la gente habla, la gente puede comentar con más libertad. Esta gente que ha creído, que ha perdido la fe en el sistema, pues ya no se lo guarda a él y vamos a callarnos, no vaya a ser que acabemos deportados en Siberia, sino que se empieza a hablar y al final hasta que el sistema colapsa. O sea, yo siempre digo que cuando hablamos de situaciones actuales, de no, es que el régimen tal no puede caer, no es que Putin es invencible, no es que el de Corea del Norte, no es que cualquier dictador celo de 3 al cuarto, al final, incluso un tirano necesita cierto apoyo, no de toda la población, pero cierta población tiene que apoyarle, porque si no, él solo, por mucho, al final no tienes ejército suficiente para amenazar a todo el mundo, necesitas esa propaganda, esa idea de que estás en un bien superior y que esta pérdida de libertades merece la pena con tal de conseguir este bien. Y mientras tienes a cierta parte de la población a favor, tu régimen aguanta. En España pasaba, había cierta gente durante el franquismo que ya le estaba bien lo que estaban, otra gente que igual no era adepta al régimen, pero bueno, por lo menos tenemos paz. Y mientras haya gente de la población que o bien está a favor del régimen o bien no está abiertamente en contra, pues el régimen sobrevive. ¿Qué pasa cuando la ciudadanía y sobre todo los funcionarios del Estado pierden la fe en el régimen? Pues que lo que parece un castillo invencible, un castillo indestructible, una torre, al final cae como un castillo de naipes, que es lo que vimos en la Unión Soviética. El señor Mikhail Sergeyevich se quedó siendo presidente de su despacho. Todos sabemos la famosa Navidad, la día de Navidad del 1991, cuando se produce el Palacio del Kremlin en la Plaza Roja de Moscú, el famoso cambio de bandera, que se arría la bandera soviética por última vez y se pone la bandera tricolor rusa. En aquel momento, con toda la independencia de las repúblicas, de la Confederación de Estados Independientes, de todos los antiguos miembros de la URSS, Mikhail Sergeyevich era el presidente de su despacho, era el presidente de nada. ¿Por qué? Porque todo se había desintegrado. Siendo el líder de la segunda potencia militar del mundo y de la segunda potencia mundial, en una época que teníamos dos superpotencias, únicamente dos superpotencias, el castillo de naipes se cae. ¿Se cae por qué? Vuelvo a decir lo mismo. O sea, lo fácil es decir, no es que Estados Unidos gana la Guerra Fría, no es que la carrera armamentística acaba con todo. No. Todo esto influye, por supuesto que sí. Al final la presión por todos los lados influye. Pero yo creo que la clave es que la gente se da cuenta que el sistema no funciona, que lo que les habían prometido, esa utopía no existe, que es toda una farsa. La gente deja de creer en el sistema, y en el momento que Gorbachev aplica tanto la perestroika como la glasnost, lo que consigue es acelerar este proceso de descomposición. Él intentaba salvarlo, él creía en un comunismo que de otra manera, más moderno, con más apertura, menos totalitario quizás, pero comunismo al fin y al cabo, que no es democracia. Él creía en ese sistema y al final, con las reformas que hizo, lo único que hace es desmontar, acelerar la caída. Pero ni es un demócrata, como decimos en Occidente,
ni es un patán inútil, desastre y traidor de la Rusia que desmonta la Unión Soviética. No, él intenta salvarla se queda con ella en las manos, pero el sistema ya estaba herido de muerte de antes. Y también, antes de terminar este monólogo, recordar que a pesar de todas las buenas impresiones, todas las buenas consideraciones y todo el buen papel y todas las halagos que se van a hacer a la figura de Mikhail Sergeyevich, recordemos que era el líder de la URSS en el momento de la catástrofe de Chernóbil. Ahora estamos en 2022, tenemos la central nuclear de Zaporizhia, que está en riesgo porque el combate, las tropas rusas la tienen tomada, y ahora mismo había una misión de la ONU allí intentando analizar la situación mientras el ejército ruso no le permite. Tenemos a otro tirano del Kremlin siendo responsable de una posible catástrofe nuclear. Toquemos madera para que las cosas no vayan a más y que no suceda nada, pero aunque no fuese directamente culpa de Gorbachev, sí que es cierto que el sistema en el cual él estaba en la cabeza de la pirámide gestionó muy mal, no gestionó, negó el problema como hacían siempre, y provocó la mayor catástrofe medioambiental, si no me equivoco, de la historia. Sí, es interesante poder hablar de las circunstancias, lo que digamos que un cristiano diría por sus hechos, les conoceréis, a la hora de poder valorar ciertamente la figura de este muchacho y de cualquier otro. Ciertamente están de la mano, y más en Rusia y antes en la Unión Soviética, la idea del relato y de los hechos que van detrás. Porque ciertamente en el año 57 hubo ya una catástrofe nuclear sepultada bajo las toneladas del silencio, que sería, si hacemos una clasificación, medalla de oro, de plata y de bronce, sería la de bronce de todas las catástrofes nucleares del mundo. Y seguramente algunas de esas lecciones interiores las incorporaron a esa reacción en teoría espontánea, pero también secreta, a la catástrofe de Chernóbil, pero claro, no quisieron entender que eran cosas completamente distintas. Ciertamente, hay que entender la historia del propio Partido Comunista, la Unión Soviética, y de la propia Unión Soviética, porque evidentemente cuando le cogen al camarada Mikhail Sergeyevich Gorbachev, no es porque sea alguien que vaya a reformar, alguien que vaya a hacer la revolución a la contra y que vaya incluso a establecer unos mecanismos marxistas a la propia Unión Soviética, como establece Michael Bolsensky en la nomenclatura, los privilegiados en la URSS, ese libro interesante del año 1980-1981, sino porque es un paratnik, es un tipo del aparato, ¿sí? Es un tipo de aparato que está desde dentro, desde creo que nace en Stavropol, la zona hacia el sur de Stalingrado, a la que los alemanes acaban llegando en el año 42-43, y su ciudad, cuando él tenía precisamente 11-12 años, es de las ocupadas. Pero luego, evidentemente, a través fundamentalmente de la agricultura, primero en su localidad, luego en su área de influencia y luego subiendo al ámbito del Comité Central, acaba teniendo importantes responsabilidades. Acabó siendo ministro de Agricultura en esa etapa antes de ser líder. Pero sí, ciertamente, Stalin fue un cabronazo bien grande. Incluso, además de lo que has dicho, otros elementos como las pseudociencias y la magufería, alabando a un tipo que pretendía hacer como si las estepas de Rusia, las zonas actualmente ocupadas por los Stan countries, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, todos estos países, pudieran ser equiparables a Luisiana, a la zona de Alabama, para el cultivo de algodón, lo cual dices como si fueran las mismas condiciones climáticas, y acabó, por ejemplo, destruyendo el mar de Aral completamente. Es decir, una catástrofe climática brutal, a la par que cuando había que hacer una serie de canalizaciones para el tema de puertos, porque la capital era Moscú, pero la importante era San Petersburgo, utilizaron presos para construir esas infraestructuras y también, evidentemente, para construir las estaciones de metro, que ahora lucen muy bonitas en Moscú, pero eso también está hecho con gente
que era esclava, a diferencia curiosamente de cuando uno mira las pirámides de Egipto, no eran esclavos, eran gente que estaba pagada. Evidentemente no son las condiciones de un siglo XX, porque cada cual tiene su contexto, pero ciertamente es interesante. Por ejemplo, también, ahí está, para confrontar con datos lo que cada modelo ofrecía, el debate de la cocina, precisamente, Con Nixon. entre Nixon y Nikita Sergeyevich Khrushchev, que el matiz es importante a la hora de establecer el patrón mínimo de Sergeyevich, porque cuando luego se establece el ámbito de Mikhail Sergeyevich Gorbachev, establecerán el vínculo a la hora de establecer la relación en la que en el año 53 muere Stalin, en el año 56 es el del debate a puerta cerrada con el discurso secreto de Nikita Khrushchev, a la hora de establecer ciertos elementos de piedras contra el legado de Stalin, la idea de un poco de desestalinización. Y precisamente es en ese marco de circunstancias en el que empieza una supuesta apertura, que es la que trata de emular luego, en principio, Mikhail Gorbachev. Incluso en el relato, se puede ver en algún que otro libro, se establece ese marco de referencia en lo cultural, en algunos libros, alguna película, que se estableció a principios de los años 80, después de ese largo periodo de los años de Brezhnev, que fue un largo reinado, precisamente cuando en un día del año 64 de verano le dijeron: camarada, en tu dacha aquí no estás muy bien, ¿verdad? Estás fantásticamente, así que igual como que no vuelves, ¿eh? Tú te quedas aquí y ya nos organizamos nosotros. Bueno, así se hacían las cosas. Precisamente, en agosto del 91, intentaron hacerle algo parecido a Gorbachev. Estás un poco malito, creo que te puedes quedar aquí. Y precisamente las fuerzas fueron las reaccionarias las que intentaron dar el golpe de Estado. Los líderes de la KGB, los líderes de las fuerzas del Politburó, del Comité Central. Ciertamente es ciertamente interesante, por lo tanto, ver esas cosas de qué es lo que pasaba, qué es lo que hacía, porque seguramente lo sabes bastante mejor que yo. El hecho de que no tenían incentivos para la mejora de la productividad, porque si una empresa y los controles políticos que había hacía menos, evidentemente habría castigos contra esa gente por no llegar a los límites de producción planificados. Pero si superaban por mucho, también se les castigaba porque habrían sido unos maulas y unos inútiles antes de no haber hecho tamaño desempeño. Con lo cual el incentivo era de superar, pero por un poquito, lo justo y necesario para poder seguir cobrando, teniendo el sistema tal como estaba, y eso evidentemente incluía el despilfarro de recursos a cosas que no eran necesarias, porque te podían decir: necesitamos 1.000 millones de tablones de madera. Ya, pero ¿para hacer qué luego? Simplemente por el hecho de tenerlos, has llegado a una cifra, maravilloso, venga, aplausos. Ya, pero luego ¿qué haces con eso? Por eso acaba la economía siendo algo absolutamente increíble. Precisamente en el libro que he citado se dice que de los planes quinquenales jamás se llegaron a aplicar ningún tipo de aproximación en la agricultura a ninguno de los planes quinquenales. Fue horriblemente fracasado. Y eso es que dicen que la agricultura fue, bueno, lo mejor que hicimos fue la agricultura. Pues ni esas. Con lo cual, si haces un análisis bien hecho, llegas a la conclusión de que era absolutamente imposible que este sistema sobreviviera. Esto, hay un pasaje de la biografía de Churchill que explica creo que es una visita de Stalin en plena Segunda Guerra Mundial, una visita de Stalin a Londres, y en el cual, ahora no recuerdo si el interlocutor era el propio Churchill o cómo fue, pero una de las pasajes que explica es que Stalin, sorprendido, pregunta que quién era el responsable de asegurar la distribución del pan en Londres. Que es nadie. ¿Cómo puede ser esto posible? Claro, porque lo hace el mercado. El mercado, que aquí cuando hablamos de la economía aparece el mercado, aquel terrible. El mercado no es algo etéreo, el mercado son personas. A eso es lo que iba a llegar. O sea, aquí cuando se habla de los mercados como señores en una habitación con corbata, fumando puros, rollo señor Barnes de los Simpsons, decidiendo sobre el futuro de la gente. No, eso es la planificación quinquenal.
camaradas del Partido Comunista sentados en una habitación completamente aislados de la realidad diciendo que se tienen que producir 10.000 millones de tablones de madera. ¿Para hacer qué? 10.000 millones de tablones de madera. Sin embargo, el mercado, al final, el mercado no deja de ser millones de consumidores y unos cuantos más o menos productores que, respondiendo a los incentivos, que al final los precios son incentivos. Si alguien quiere más tablones de madera, la madera sube. Entonces habrá más gente dispuesta a producir madera. Y si la gente no quiere madera, pues el precio bajará, entonces no supone rentable hacer madera. Esto que parece de perogrullo, hay gente que no lo entiende. Hay gente que no lo entiende y al final tenemos que explicar que no, es que este sistema capitalista no funciona, hay que probar otro. Es que ese otro ya se ha probado y ha matado de hambre en un país como un país rico en agricultura, ha matado de hambre a su propia población en el Golodomor, aparte de todas las ineficiencias que hemos comentado. El problema, el sistema comunista, que sí que es cierto que la Rusia zarista no es ningún ejemplo de nada. Y sí que es cierto que puedo llegar a entender que con las circunstancias que se producen en 1917, con la desastre política del zar Romanov, entiendo que al final estas ideas revolucionarias de Lenin calasen entre la población y al final entiendo que haya habido este cambio de régimen, pero es que el régimen que se propone no es mejor. A mí me da mucha pena el pueblo ruso y la cultura rusa, que creo que son muy ricas, el desastre de gobierno que tienen en los últimos años, entre los zares, un desastre. La Unión Soviética, un desastre. Yeltsin, que lo intenta. Tú hablas con cualquier ruso y te habla de la pobreza y de la seguridad de los 90. Y ahora, al dictador que tienen, es una lástima que no hayan tenido la oportunidad de tener una democracia y cierta estabilidad en su historia. Es una lástima. Ciertamente hay cosas curiosas en la propia historia de Rusia. Yo me atrevo a decir zares blancos, a los Romanov, zares rojos, a los soviéticos, y ahora tenemos zares negros, como cierta novela que hablaba de este concepto. Ciertamente, ahí tenemos a Alejandro II, Alejandro III y Nicolás II, como los últimos zares Romanov, precisamente en el periodo, en el año 1913, cuando se produce el tricentenario de la dinastía en el gobierno de Rusia. Ciertamente son cosas curiosas, como por ejemplo el hecho de que un hermano de Vladimir Ilich Ulanov intentara asesinar al zar. Evidentemente, pues la cosa salió mal, le cogieron, le colgaron, y eso influyó en doble vertiente. Influyó en el hecho de que su hijo, Alejandro III, tuviera una política mucho más restrictiva y pensando, como he sido demasiado generoso a la hora de establecer cierta apertura en esta situación del siglo XIX, hablando de apertura en el contexto del siglo XIX, evidentemente. Actual, obviamente. Pues evidentemente Alejandro III tira para atrás. Y entre otras cosas de tirar para atrás, le niega el conocimiento de la condición de gobernante a su hijo hasta cumplir la mayoría de edad. Lo cual es curioso porque cuando cumple la mayoría de edad Nicolás II, es más o menos la fecha sobre la que muere su padre, con lo cual nadie le enseña cómo gobernar, y eso solamente podía producir una catástrofe de 1000 demonios, hasta el punto de que la revolución iba a haber sido en 1905, cuando la derrota de la batalla de Tsushima, y bueno, ahí en el mar, en el agua, con Japón, una potencia menor, parecía popularmente como, bueno, un país ahí de Asia que no pasa nada, pero le ganó una guerra. Y si no fuera por la promesa de establecer una pequeña Duma, algo así como una cámara legislativa, como tienen los occidentales, pues la cosa habría ido tal vez a más. Luego, evidentemente, pues el camarada Lenin tuvo que irse al exilio, acabó en Suiza, un país, por supuesto, de pobres, como Ana Gabriel lo sabe perfectamente. Es que el camarada Lenin precisamente pobre no era un burgués. Sí, así. Y precisamente hay cosas que la gente olvida. En el año 17, cuando se produce la verdadera revolución, la de los mencheviques, sí, pues evidentemente Rusia ya tenía un pasado de industrialización. Es más, lo que técnicamente en economía se llama el take-off, estaban a punto de darlo a la hora de establecer ya una economía industrial sólida. Y lo aprovechan precisamente los bolcheviques en octubre para dar un golpe de estado, que no revolución, para tomar las estructuras. Bueno, pero es que ya sabemos que cuando la izquierda da un golpe de estado se llama revolución. Sí. Lo que hace Fidel Castro en Cuba tampoco no deja de ser un golpe de estado y una guerra lo que hace. O sea, es igual de golpe de estado cuando lo produce uno de derechas como uno de izquierdas. Es básicamente levantarse contra el
legalmente establecido. Sí. Entonces, no, creo que es importante el matiz. Sí, es importante, y ciertamente películas como esta última tercera entrega de Kissman, que algunos interpretan como historia, o sea, de que es un alucinógeno hacerlo así, vemos una secuencia en donde está Rasputin con Lenin anunciando la abdicación del zar Nicolás II, habiendo meses en la historia real de diferencia entre el momento en el que zar Nicolás II no puede engañar a ninguno de su familia para que coja la corona, abdica, se proclama la república, se establece el nuevo gobierno, y luego muchos meses después es cuando Lenin da el golpe de estado y asumen el poder los bolcheviques. La Revolución de Octubre, famosa. Sí. Y precisamente hay un matiz curioso, y es que antes tenían castillos, tenían grandes palacios, y a partir ya de 1917 los grandes popes del Comité Central buscan dachas, que suenan un poquito como más populares, pero ya incluso dentro del marco de la guerra civil ya están ahí mirando sus lugares de descanso, ahí muy, muy majos y muy cucos. Ciertamente luego tenemos esa circunstancia de las intervenciones extranjeras que quedarán mucho en la memoria de los soviéticos, quedará en la memoria de la intervención de los estadounidenses, de los japoneses, de los franceses, de los alemanes. Había que sacar a Rusia, a la Rusia zarista de la guerra mundial, y por eso, si mal no recuerdo, estamos hablando, los datos, la propia Alemania es la que deja que Lenin vuelva a Rusia para poder dar el golpe de Estado. O sea, hay una vertiente geopolítica, una vertiente internacional, hay un conflicto en el cual, claro, Rusia es una potencia beligerante, y una de las potencias rivales, que es Alemania, es la que permite que Lenin vuelva a Moscú, haga su revolución o golpe de Estado, y entonces, mientras el país se repliega en sí mismo en su guerra civil, un contendiente menos. Lo que pasa es que no llegaron a tiempo, porque al final, con la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, acabamos como todo el mundo sabe. Pero sí que hay esa parte internacional que también es importante. Sí, pero es eso, estamos hablando de periodos consecutivos. Tú hablas de la bajada de pantalones, de Pan y Paz, de Lenin en noviembre del 17, con la firma finalmente en marzo del 18 del tratado de Brest-Litovsk, en el que ceden una parte importante de la población, del territorio, no les importaba nada, la población de la futura Unión Soviética, a los bolcheviques, con tal de seguir en el poder, cosa que estaba todavía en duda, porque estaban los blancos por ahí. Luego, al final de la guerra, en noviembre del 18, con el armisticio, siguió formalmente en el ámbito, porque se suele olvidar un elemento que es interesante y lo recuerda Víctor Suvorov en su libro El rompehielos, la idea de que días después del final del armisticio, de la formal eliminación del hecho armado en el frente occidental, el primer disparo de la siguiente guerra lo dan los propios soviéticos en el frente oriental. Con lo cual, ellos ya están pensando en la segunda guerra capitalista desde muy temprano, y precisamente eso acaba teniendo importancia en ese periodo en Ucrania. Están los verdes, están los negros, están los blancos, está también el ámbito de Polonia, el milagro del Vístula de agosto del año 20, cuando Polonia estuvo a punto de desaparecer completamente, y el mariscal Pilsudski tuvo a bien obtener una victoria sorpresiva, y por eso se llama el milagro. Y luego, evidentemente, está el tema de Kronstadt, 1921, con lo cual hay una serie de dificultades que los comunistas ponen como excusa de que no pudimos, hasta bien entrado el año 22, como citabas antes, poder establecer las bases del crecimiento, lo cual es curioso porque la nueva política económica, la NEP, de Lenin, era capitalismo encubierto. Con lo cual, el único momento de tratar de volver a establecer un cierto orden de las cosas, hasta que muere en 1924, es establecer bases capitalistas dentro de un sistema comunista. Ciertamente, es elementos que darían para reflexionar y mucho. Stalin fue el que organizaba las fichas del Partido Comunista y, por lo tanto, evidentemente, un antiguo saltador de bancos acabó teniendo el poder del PQS, y luego Khrushchev, Brezhnev haciendo aquello,
intentar sobrevivir, y luego, pues lo que llegó, porque era una gerontocracia, no ya de más de 60 años, prácticamente tenían 80 De años. 80, sí. 80. Chernenko, Konstantin Chernenko y Yuri Andropov eran gente que prácticamente habían superado la esperanza de vida de largo de la propia Unión Soviética. Era algo increíble. Parecía un geriátrico. Bueno, es que era un geriátrico aquello. El tema, también no quería dejar de pasar el hecho de que hace una semana exactamente, si no recuerdo mal, se celebró el Día de Europeo de la Memoria sobre de las Sí, víctimas del nazismo y del estalinismo, que nos olvidamos de esta parte. 23 de Porque agosto, en memoria del 23 de día agosto, de 1939 en el que se estableció el pacto Molotov-Ribbentrop, sí, en el que es que curioso. también es muy pasado por alto. Sí, es curioso porque en un mapa, respecto a las situaciones acordadas secretas, respecto a dónde iba a estar cada El cual, protocolo secreto en un famoso. mapa, Stalin empezó a firmar y separó. ¿Por qué separó? Porque no quería dar a la historia un documento gráfico de que él estaba presente, aunque las fotografías lo dejan bien claro a la posteridad. Pero como él pensaba que si las fotografías las controlo yo, luego ya me podré borrar, pero afortunadamente no le salió de la jugada. Bueno, es curioso, primero del pacto Ribbentrop-Molotov. eh, Alemania no, evidentemente fue derrotada y no pudo quedarse con todo, lo intentó, pero no pudo quedarse con todo lo que firmó. Pero Rusia sí. Eh, Tú vete a hablar con la gente de Europa del Este, países bálticos que fueron anexionados por la fuerza de la URSS. eh, Polonia, República Checa, Hungría son países del área de influencia que quedaban bajo el área de influencia de Stalin, que evidentemente, esto lo cuenta también Churchill en el libro y cuando hablan sobre todo con la gente del gobierno polaco en el exilio, hablan de los liberadores soviéticos, de liberadores nada. Todos sabemos lo que sucedió en Varsovia cuando los soldados soviéticos se quedaron esperando para que los nazis terminasen de hacer la carnicería, porque de esta manera ya se quitaban rivales. Eh, el ejército americano y los americanos, salvo en Alemania occidental, que sí que se quedó ocupada, aunque siendo una democracia, sí que los americanos y británicos llegaron, liberaron y se fueron. Los libertadores soviéticos llegaron, se quedaron y solo se fueron una vez caída la URSS. Tenemos que recordar las tragedias, las revoluciones famosas aplastadas por la URSS en Hungría, en Budapest, y la revolución de terciopelo en la República Checa, que fueron aplastadas por la fuerza. Lo que sucedió en la República Democrática, no democrática, aunque se le llame así, de Alemania, donde bueno, se reprimía a la población y esto estaba bajo el control de la URSS, y recordemos el infame muro de Berlín. O en Polonia, todas las revoluciones que hubo, que al final siempre estaba la mano del Kremlin detrás. O sea, sí que es cierto que se liberaron de los nazis, pero sustituyes a uno por otro. Voy a hacer un comentario, una visita que hice al campo de concentración de Sachsenhausen, que tuve en uno de los debates de F98, tuve una enganchada con uno de estos comunistas de manual, pero que no ha viajado, que idolatra la URSS y ciertas cosas, o no, es que la URSS, el comunismo no es esto. Bueno, la realidad, en el campo de concentración de Sachsenhausen, cerca de Berlín, en Alemania, como en tantos otros campos de concentración, cuando llegaron los soviéticos, el campo de concentración sí, el campo de exterminio se cierra, pero el campo de concentración sigue abierto. El cambio de Sachsenhausen, te lo explica el propio guía, incluso se construyó un campo anejo, porque el campo original tiene una forma de triángulo y se construyó un campo anejo. Es el campo que estuvo en servicio hasta la década de los 60 en la RDA. Y hace falta una simple búsqueda en Google para ver que en la RDA, ese paraíso, ese comunismo tan friendly, socialismo, que todos era la envidia de la izquierda en los 60 y en los 70, porque encima eran buenos en el deporte, luego nos dimos cuenta todos cómo, con el dopaje de Estado. Esa república happy friendly, esa Alemania tan guay comunista, pues era un régimen totalitario que al que no simpatizaba con el régimen, pues iba al campo de concentración. Y muchas veces olvidamos, cuando hablamos de personajes tenebrosos y de personajes oscuros de la historia europea, todos nos vamos a recordar a Hitler, que sí, que lo que hizo Hitler no tiene nombre, que es un dictador sanguinario que trajo a Europa la guerra, el caos, la muerte y el hambre. Pero es que nos olvidamos de Stalin, que el Parlamento Europeo, en la resolución de 2019, con los votos en contra de la izquierda española, porque ellos no lo han sufrido, sin embargo, en Europa del Este, que sí han sufrido el yugo comunista, sí que se interpretan las cosas de una manera distinta.
esa resolución equipara los crímenes del nazismo y del estalinismo. Pero cuando hablamos de Stalin y de la Unión Soviética, bueno, tú te pasas por el centro de Moscú, yo estuve años, y hay figuras de gente disfrazada de Lenin y Stalin. ¿Cómo nos tomaríamos si tú vas a ver a alguien disfrazado de Hitler? Sería un escándalo nacional o internacional, con toda la razón del mundo. Pero bueno, también partimos de la base que el actual gobernante del Kremlin está más o menos a su altura. El actual gobernante del Kremlin es el que ha perpetrado las carnicerías de Bucha, de Irpin, y que está matando a la gente en Ucrania. Y que lo ha hecho antes en Chechenia, dentro de su propio país, que lo ha hecho con la guerra del Donbass, que lo ha hecho en Georgia y lo está haciendo allí donde pilla. Entonces, me parece curioso que cuando juzgamos a los grandes dictadores de la humanidad nos olvidemos de la URSS como un régimen pues tan terrible como la Alemania nazi. Igual no tenía sistemas de exterminio a nivel industrial como la Alemania nazi, sí, pero también hubo muchísima gente asesinada, tanto de hambre como por trabajos forzados o directamente asesinados en la URSS, y de esto nos olvidamos. Entonces yo creo que es muy importante esta resolución que el Parlamento Europeo aprobó a iniciativa de eurodiputados de Europa del Este, especialmente en los países bálticos, que fueron los que lo sufrieron. Y recordar que esta Unión Soviética, en las cuales algunos, porque al final es muy importante, más que los hechos, es el relato que se construye. Muchas veces también desde la extrema derecha se tilda a Putin de comunista solo porque reside en el mismo despacho que estaba Mikhail Sergeyevich o Lenin. No. O Stalin también. No. Que Putin use la memoria del comunismo porque le conviene no quiere decir que Putin sea comunista. El problema es no los hechos que pasan, sino el uso político de la memoria, que se tergiversan las cosas y el recuerdo se aprovecha. Bueno, el término historia y memoria, como tú bien sabrás, como tú bien sabes, no es lo mismo. Y el problema es que aquí estamos jugando con memoria, nos olvidamos de los hechos, intentamos, ahora por ejemplo es un ejemplo, intentar tildar a Gorbachev, a Mikhail Sergeyevich, de demócrata cuando no lo es un error. Es una persona con sus luces y con sus sombras que debe ser juzgada por sus hechos y no por el relato que más convenga a unos o a otros. Y entonces yo creo que es importante que hagamos este ejercicio crítico de decir, pues esta persona hizo bien ciertas cosas pero se equivocó en estas otras, en vez de caer en este romanticismo quizás o en este uso político de la historia para legitimar acciones políticas del presente. Entonces creo que es importante no caer en este error. Ciertamente recuerdo ese debate en F98 en el que te dijo eso de que en Sachsenhausen habían estado un poquito después, prácticamente un cuarto de hora, y solamente para los antiguos nazis, para reciclarlos, y bueno, pues aquí les volvemos a hacer productivos para la sociedad comunista de la República Democrática. A darles 4 zotitos. Lo cual es curioso, porque es lo mismo que nos recordamos, el hecho de que el primer campo de concentración que tenderían al exterminio en Alemania fue en Baviera, en la área de Múnich, en marzo del 33, es decir, el ámbito de 2 meses, un poquito menos, del inicio del mandato de Hitler, el 30 de enero del año 33. Ciertamente, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenía la idea de procesar gente, pero para que intentar ir al Gulag, que movieran cosas, una mina por aquí, por allá. Ahí precisamente luego está la aplicación en la cultura popular, como por ejemplo en 1984, la idea que primero tienes que retractarte y luego cuando has amado al líder, al gran hermano, entonces igual te tienen la posibilidad o de matarte o de llevarte a otro lugar para que seas productivo. Y esto es lo que está sucediendo, perdón que te interrumpa, ahora mismo en China, que China, como es un país capitalista, entre comillas, tienen la tecnología, nos está produciendo barato todo, pues China lo vemos con buenos ojos, pero en China sabemos el sistema de reconocimiento facial donde y el tremendo control social que ejerce el gobierno dictatorial del Partido Comunista Chino sobre la sociedad, que depende de lo afecto que eres al régimen, pues tienes unos privilegios o otros. Y esto sucede hoy en día, no es un tema del pasado, no es la novela de 1984, es 2022. Exactamente, en el pasado tenían cosas que en la RDA, en las que un contrato inocuo supuestamente de Suecia, IKEA, era en campos de concentración donde montaban los muebles para esta empresa sueca. Incluso se puede decir más, hubo ciertos supuestos experimentos médicos
que se ofrecieron supuestamente para hacer estas pruebas de campo, y en la RDA quien hizo la prueba de campo fue gente de campos de concentración, es decir, gente de mal vivir cara al régimen de la RDA, lo cual ciertamente es interesante para reconstruir la realidad de ese sistema totalitario, aunque en apariencia un poco más con la fachada al balcón hacia la RFA y al Berlín occidental, pues evidentemente también había sus cosas dentro del marco global del comunismo oriental, porque evidentemente los que mejor vivían eran los de la RDA, y gente que vivía en otros países les decían, bueno, pero si vosotros sois unos privilegiados dentro de aquí del campo, porque vosotros podéis hacer esto, podéis hacer lo otro, tenéis acceso a este producto, a este otro, aunque evidentemente los más beneficiados era la nomenclatura, que tenía sus propios supermercados, que tenía su propio hospital para los privilegiados, apartado del servicio público, tenía sus propias casas, como este edificio de apartamentos que está justo en la orilla del Neva, en la zona de Moscú. Bueno, pues siempre hay muchos elementos interesantes para entender qué país tenía Mikhail Sergeyevich en el año 84-85 cuando lo recibe. Lo cual es curioso porque hay una persona, que no me acuerdo el nombre de ella, que fue, digamos que, purgada, pero forma suave, porque evidentemente cuando conoces dónde están los muertos enterrados, pues es difícil establecer algo un poco más allá, sobre todo si no estamos en los años 20-30, cuando Stalin mató a todos los amigos de Lenin, del Politburó, empezando por Kirov, vamos, la lista sería larga, pero parece que en los años 60-70 no quedaba demasiado bien hacer esas desapariciones, y uno de esos líderes fue enviado a ser embajador en Canadá, en una época, ahora estamos olvidados porque Justin Trudeau es liberal y parece un país más o menos moderno, guay, pero en los tiempos de su padre, Pierre Trudeau, era un país con políticas socialistas, y parece que en esa combinación de enviarle a esta persona, que no recuerdo el nombre, de embajador soviético al Canadá, hubo un momento, en el año 84, en el que el embajador recibió al ministro de Agricultura de la Unión Soviética en el ámbito del Canadá, que era Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Y tuvo un problema, un accidente en el propio avión, y se tuvo que quedar un poquito más de tiempo. Lo curioso es que congeniaron, y uno le contó sus relatos de cómo había vivido desde el exterior ese exilio, y el otro, esas experiencias en el aparatnik, como miembro del aparato del Partido Comunista, también tenía sus comentarios, ¿no? Y esa confluencia dio resultado a la llegada de Mikhail Sergeyevich, y que este señor sería su asesor áulico en el Kremlin. Lo cual es curioso porque cuando se produce, has dicho, después del acuerdo del Bosque Vilavetsa, en el que, parafraseando lo que sucedió en el 22, que se produjo a 4, pero se olvida siempre la cuarta pata, que era la República Transcaucasia, que era la fusión de lo que luego sería Georgia, Armenia y Azerbaiyán, con Bielorrusia, Ucrania y Rusia. En Vilavetsa se hizo entre Ucrania, Bielorrusia y Rusia la disolución formal de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pues el 25 de diciembre del año 91, en ese escenario final, pues ciertamente hubo otra entrevista a este muchacho. La última pregunta fue la siguiente: ¿por qué ha fracasado? Y la respuesta no podía ser más expresiva. El sistema es maravilloso, todo estaba concebido para la excelencia, pero el ser humano ha fracasado. No estaba ajustado al sistema. Con lo cual, bueno, llevas a pensar que, evidentemente, el mejor ejemplo de la construcción de este tipo de marxismo-leninismo sería Camboya, evidentemente. Llegar al punto de que si tú llevas gafas, eres un intelectual, con lo cual piensas demasiado, venga, vamos a fusilarte. Uy, tus manos no tienen callos, con lo cual no has hecho trabajos manuales. No es un trabajador. Si las personas no se adaptan al sistema, igual el sistema no es correcto. Porque los sistemas se tienen que adaptar a las personas. El problema que tiene el comunismo es que en el papel todo lo aguanta. Y el papel, esta famosa igualdad, pues todos somos iguales y todo es muy bonito, pues en el papel queda muy bien.
O sea, el problema es ese. O sea, el capitalismo, el liberalismo te ofrece, tú si trabajas llegarás lejos, pero llega otro que te ofrece el caramelo de, no, no, tú tienes derecho a todo, tú vas a tener todo, de cuanto que hagas. Evidentemente, el caramelo es mucho más atractivo. Lo que pasa es que el comunismo, esta ideología y el socialismo y el comunismo obvian la realidad humana, obvian al ser humano. Claro que los seres no se adaptan, porque es lo que tú has dicho antes, si tú no tienes ningún incentivo para innovar, pues puedes aguantar unos años, pero al final el atraso tecnológico que llevas es tremendo. Si tú no tienes, es la prima de esfuerzo famosa, si tú no tienes una recompensa por el esfuerzo, yo para qué voy a hacer más, es lo que tú dices, si hago más me pegan y si hago menos me pegan, pues voy a hacer lo mínimo necesario. Al final lo que tienes es gente gris que no te produce, que no te innova, que no tiene soluciones para los problemas. Al final te vas quedando atrás, 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 y lo que vas es creando un gran gigante de hierro oxidado, que es lo que pasa en la URSS. Y a día de hoy, pues hay mucha gente que lo que piensa es, no, el sistema socialista, el socialismo no funcionó porque lo equivocaron, lo aplicaron las personas equivocadas. Cada cierto tiempo aparece un mesías que dice, no, yo voy a ser el que aplique el socialismo correctamente para que funcione. Y hemos visto miles de ejemplos de socialismo, desde el socialismo bolivariano, que lo único que ha traído es miseria, el socialismo chino. No, es que en China funciona. Bueno, funciona porque usan el capitalismo, y a qué coste. A coste de suprimir todas las libertades y de todas las violaciones que se producen en China. No olvidemos lo que sucede con los Rohingya, con esta etnia, que está silenciada porque China es guay. Los Rohingya es Myanmar. Sí. Me he colado. Los Uigur. Es Myanmar. Los Uigur, sí, siempre confundo los dos. Los Rohingya es Myanmar, ¿cierto? Los uigures. Sí, pero bueno, volvemos a lo mismo. Al final es al que es diferente, le atizamos con el palo. Y el problema que veo es que este sistema, por más que busques las variaciones, el sistema se ha probado, se ha reprobado, y mucha gente ha muerto a la hora de probar el sistema, y no funciona. No funciona. Porque hay gente que quiere quedarse con el estereotipo y con el mito y con el dogma, y cuando incluso se lo dicen explícitamente, porque Mikhail Gorbachev lo dijo, que la causa más amplia de la caída de la propia URSS fue el efecto de Chernóbil. Pero la gente piensa únicamente en radiación y en la nube radiactiva y en que la falta de credibilidad, que supuestamente la energía nuclear y que la energía nuclear es mala, tan mala que acabó con un sistema completo y con un país completo. Pero no, lo que se refiere Mikhail Gorbachev es que reveló con la figura de la propia central las debilidades y las deficiencias del propio sistema. Porque, digamos que mal que bien, en un sistema capitalista euro-occidental no podría haber sucedido ninguna de las circunstancias que llegaron piedrita a piedrita al accidente deliberado. Porque por una razón, por ejemplo, no puede ser que alguna de esas pruebas que hay que hacer para que la central entre en funcionamiento, la hagas con la central en funcionamiento después de haberse iniciado la explotación comercial de la misma. Eso es una prueba inequívoca de ineficiencia y de que lo que querían era abrirla cuanto antes para cobrar cierto bonus que antes de determinada fecha iban a cobrar. Evidentemente fue algo absolutamente increíble, porque también nos olvidamos el hecho de que Chernóbil no era la ciudad de la central. Aparte de que la central se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, que es un poco como lo que pasó con Madrid Arena, que era Telefónica Madrid Arena, pero después de lo que pasó, la gente, evidentemente, con buena inteligencia por parte de Telefónica, pues quitó para que la gente se centrara en no queremos que la publicidad negativa nos afecte, pues estos no querían que la publicidad negativa afectara al camarada Lenin en el nombre verdadero de la central. Y que la gente se olvidara que Pripyat, una central de Pripyat, que era una ciudad secreta, de privilegiados, única y exclusivamente para los trabajadores de la central, cosa que evidentemente no era para el resto de los soviéticos, era una ciudad privada, en términos soviéticos, pero privada. Y evidentemente son estas circunstancias las que la gente parece querer olvidar, además del hecho de que no lo hicieron el experimento en época, es decir, ahora normal, sino que como tenían que usarla para suministrar energía eléctrica a Kiev, lo pospusieron al
periodo de la nocturnidad, donde estaban los más pipiolos, los que menos conocían del elemento, y además hay alguien que lo ha correspondido con la idea de que el experimento que querían hacer era como tirarse de una avioneta sin paracaídas y pensar que vas a caer perfectamente de pie al llegar al en la suelo. piscina. Con lo cual Mira, es un yo suicidio me completo. gustaría dar un pequeño comentario técnico, porque Sí. a pesar de todo el background que he comentado antes, he sido trabajador de petroquímica durante bastantes años, he compaginado mis estudios con Y por mi supuesto, carrera profesional en la refinería de Tarragona, y aunque no es un y tema por supuesto, nuclear exactamente, solo un matiz, por supuesto la ausencia de la cobertura que tienen los reactores occidentales, claro. que evidentemente ese sarcófago interno es algo importante, y digamos que los soviéticos pensaron, estos occidentales que poca confianza tienen, y encima le ponen estas cosas que no sirven para nada. Yo el comentario técnico que quería hacer es que normalmente yo, que he operado, he trabajado 12 años en una industria petroquímica que no es la nuclear, pero tiene bastantes similitudes, la seguridad se conoce como las capas de la cebolla, o como el queso cheddar, dicho de otra manera. El queso cheddar tiene agujeritos. Tiene agujeritos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tienes una loncha de queso cheddar? Que por el agujerito pasas. Si pones otra detrás, como los agujeritos no están en el mismo sitio, pues mira, puede quedar algún hueco. Tú vas poniendo capas de queso cheddar una detrás de la otra, y cuantas más capas pongas, menos posibilidades de que tengas un agujerito por donde escaparte. ¿Qué sucedió en Chernóbil? Que las capas no se pusieron las capas suficientes, y los incentivos, o sea, nadie tenía esa conciencia crítica de oye, ¿qué va a pasar? Oye, ¿qué no va a pasar? Oye, ¿qué podría pasar? No vas por delante. Yo, cuando he trabajado aquí en la petroquímica y hemos hecho operaciones, maniobras, pues al final aparte que tienes unos procedimientos, tú haces un análisis de riesgo. ¿Qué puede suceder? ¿Qué no puede suceder? Tienes los riesgos, intentas mitigar los posibles riesgos. Oye, pues puedo tener un riesgo de fuga por aquí, puedo tener un riesgo de incendio. Oye, pues aíslo la zona, preparo unas mangueras de bombero, inertizo para desplazar el combustible. Tienes unas precauciones para, te anticipas a los riesgos para intentar que estos no se produzcan. ¿Qué sucede en Chernóbil? Y yo creo que esto lo explica muy bien la famosa serie de HBO. Primero, que nadie se cuestiona las órdenes. Estamos en un sistema dictatorial que, si el jefe dice haz esto, y si tú cuestionas al jefe, seguramente acabes en uno de estos gulags que hemos hablado antes, que yo le doy este botón, que pongo el reactor a máxima potencia, lo pongo a máxima potencia, que las barras de carbono no pueden controlarlo, a mí me lo ha dicho el jefe. Esto por un lado. O sea, primero, el accidente sucede porque no hay un análisis de la operación, no se analiza críticamente lo que puede suceder, no hay un plan de contingencia, y lo único que se hace es, se hace caso a las órdenes que se dan por un cargo político del Politburó, que no es ni técnico. Dos, una vez sucede la catástrofe, nadie se atreve a... Porque claro, tú imagínate, tú eres el presidente del comité de Pripyat y tienes que llamar a tu cargo superior y decirle, oye, hemos tenido una liada. Tú te comes el marrón. El incentivo es vamos a taparlo, vamos a taparlo, vamos a taparlo, vamos a taparlo, hasta que la cosa se hizo enorme y ya no se podía tapar. Si se hubiese intervenido en las primeras horas de la catástrofe, la catástrofe nuclear, o sea, no solo es la preparación, el suicidio de la falta de preparación que se hizo, es que una vez sucede, una intervención rápida mitiga los problemas. El problema es que se negó. En la serie de HBO se representa a esta persona, esta científica bielorrusa, porque sabemos que Pripyat está justo cerca. Homyuk. Sí, no me acuerdo del nombre, pero sí. Pripyat está cerca de la frontera bielorrusa. Entonces, esta científica entiendo que representa a esos científicos, esta gente que se dio cuenta del problema e intentó avisar, pero es que el mismo sistema te para por el medio, o sea, no te permite, o sea, tú cállate que nos meteremos en un lío. Y cuando ya Occidente, que empiezan a saltar las alarmas, ofrece la ayuda, no pueden aceptar la ayuda de Occidente, haciendo el problema aún más grande, porque es admitir la debilidad del sistema. Es un sistema basado en un secreto, en falta de conciencia crítica y en una mentira que al final lo que hace es provocar la catástrofe más gorda. La catástrofe, lo único que hace no es porque haya petado que peta el sistema, sino que deja con el culo al aire al descubierto todas las debilidades del sistema y ya que ellos hacen sostenible. O sea, es Chernóbil, es la carrera armamentística que deja la economía rusa fuera, es el propio sistema, es la propia apertura. Por ejemplo, la campaña de Gorbachev
contra el alcoholismo es tremendamente impopular en un país donde los índices de alcoholismo son elevados, son muy elevados, que tú tengas la iniciativa política de intentar bajar la tasa de alcoholismo, pero al final se supone en falta de productividad y en muertes y en enfermedad. Pues eso es tremendamente impopular. Al final es una suma de todos los ingredientes que lo que hace es que la olla explote. Sí. Pero bueno, el Sí, problema pero es que muy rápidamente nos quedamos con no, es que esto ha fallado por culpa de Chernobyl, no ha fallado porque este es un cabrón, no ha fallado por tal. No, ha fallado porque el sistema era insostenible, bastante aguantó. sí, ciertamente, decía Hombyuk, es esa científica bielorrusa. Ahí tenemos a Valery Legasov, el protagonista, que es al que le llevan para tratar de solucionarlo, bajo la cobertura del señor Servina, que era viceprimer ministro en el ámbito del gobierno de la URSS. Ciertamente es un elemento interesante porque conecta con el presente en tanto en cuanto que los rusos, cuando vieron la serie de HBO, ciertamente hay que verla, es muy interesante porque explica, por ejemplo, ese secreto de una central en Leningrado que tuvo un accidente parecido conceptualmente con ese botón ATM en el año 75 y que lo guardaron bajo 7 llaves y que si lo hubieran sabido tal vez igual hubiera servido para algo a la hora de establecer lo del xenón, la barra de control y todo esto. Bueno, pues cosas que evidentemente ese secretismo, ese arcano para que la gente no lo conozca porque no vaya a ser que la gente empiece a pensar y pensar cualquier cosa es malo, pues los rusos dijeron, eso es mentira, todo completamente mentira. Es más, vamos a decir que con el HARP y con la CIA y con no sé qué, los estadounidenses fueron los que en realidad volaron la central nuclear de Chernóbil. Y yo dije, bueno, voy a frotar las manos porque, bueno, como producto de ciencia ficción, por lo menos me voy a tomar como risa, como divertido, porque yo había leído un libro que precisamente un soviético hablaba de esas circunstancias. Que si un agente de la CIA, que si el proyecto HARP, que si por aquí y por allá. Yo compré ese libro y lo leí. Con lo cual me dije, fantástico, si me van a tener el valor, ole torero, venga, fantástico, hazme el producto, me voy a descojonar, pero házmelo. Hicieron una película, El Abismo, Chernobyl The Abyss. Fantástico. No sé si la has visto, pero es una historia. No he tenido el placer. Es una historia de amor del bombero y de cuenta nada, cero. Únicamente es un bombero que aparece, que tiene eso, lo típico del ruso, el estereotipo, que si bebe mucho, la mujer, que si tiene problemas con un niño, que si esto, que si lo otro. Vamos, una chorrada de película, absolutamente, que no cuenta nada y que, vamos, que es algo increíble. Por eso es interesante, porque digamos que el propio Servina le envían después, en el año 90, a un terremoto que hay en la zona de Armenia, Azerbaiyán. Es otra de las consecuencias de destapar el modelo, el sistema y todo esto, en el que los choques territoriales entre distintas concepciones que han sido soterradas, adormiladas en el marco de la Unión Soviética, cárcel de pueblos, surgen y en el año 89 tienes una guerra entre dos repúblicas, entre Armenia y Azerbaiyán, cosa que continúa en el presente. Una último apunte que quería hacer es que este sistema que vimos que sucedió en Chernóbil es lo que está sucediendo ahora mismo en Rusia con Putin. Nadie se atreve a llevarle la contraria, nadie se atreve a decirle el sistema que ha creado el putinismo, nadie se atreve a decirle al jefe la realidad porque al final es castigado y al final, ¿qué es lo que estamos viendo? Yo estoy convencido que lo que ha pasado, yendo muy brevemente, lo que desencadena la invasión de Ucrania en febrero del 2022 es la retirada de Afganistán caótica de Occidente, porque da la sensación, le da la pista a Putin de pensar, Occidente no va a hacer nada si atacamos Ucrania, ahora es el momento. Y nadie se atreve a decirle, oye, que no, que esto es un error estratégico por esto y por lo otro. No, nuestros tanques no están preparados, nuestra munición no funciona, nuestro ejército no está preparado, los ucranianos han mejorado su armamento. Esto no va a ser tan fácil. Nadie se atreve a llevarle la contraria al jefe. Lo mismo que pasó en Chernóbil. ¿Qué ha sucedido? La catástrofe, porque sí, han muerto muchísima gente en Ucrania, están destrozando el país, se han cometido matanzas, pero Rusia no está ganando esta guerra. Y desde un punto de vista puramente geopolítico y militar, aparte de la carnicería humana, la invasión es un error. Yo pensaba que la invasión no se iba a producir. Yo estaba convencido, y lo digo aquí públicamente. ¿Por qué? Porque haciendo un poco de análisis, tú ves que en el Donbass, en 8 años, no han sido capaces de... O sea, se había estancado.
y dices, sin invertir una cantidad de dinero, sin tomar riesgos y sin hacer nada, que caiga el país es muy difícil. Tú ya sabes que para que un país caiga necesitas tener una quinta columna, una población a favor, y la población no está por la labor. Yo veía desde mi inexperiencia en militar, pero mi pequeña curiosidad de conocimiento geopolítico, yo lo veía un error garrafal. Digo, bueno, tendrán más datos, pero se está demostrando que ha sido un error de proporciones bíblicas, que yo creo que va a acabar con el régimen, igual que Chernóbil y los otros errores acabaron con Mikhail Sergeyevich y con la Unión Soviética. Yo estoy convencido que los errores que se están produciendo en Ucrania, y yo en un primer momento pensaba que iban a ser los pro-democracia los que iban a acabar con el régimen, pero tengo la sensación de que la caída va a ser por los hardliners, por los de mano dura, porque si tú, para controlar la población, te ofreces como un líder fuerte y temido, y no eres capaz de acabar con Ucrania, a la cual llevas 20, 30 años caricaturizando en la prensa como un país de nazis y de prostitutas, que es como se caracteriza a Ucrania en Rusia, y no has podido con esta gente que se supone que es los más débiles del mundo mundial, ¿qué haces con Estados Unidos? Entonces, es un poco el mismo sistema donde nadie se atreve a llevarle la contraria al líder, donde nadie dice nada que no sea el sí, bueno, como pasa al final, pasan todos los regímenes dictatoriales, también le pasó a Hitler, que estaba moviendo divisiones inexistentes. Entonces, creo que esto nos tiene que dar para reflexionar. Yo antes de que terminemos quería introducir un elemento y dos comentarios que lo acompañan por delante y por detrás. Uno es que de un día para otro, en los años 80, porque ahora la gente que va a vivir de ahora en adelante va a pensar la intervención en Afganistán es la estadounidense de principios del siglo XXI, cuando la auténtica es la de los años 80 de la Unión Soviética, interviniendo desde el año 79 con una operación muy parecida a la que intentaban en Kiev en el 24 de febrero del 2022. Una operación de mano, de cambiar de gobierno, aquí no ha pasado nada y este es un país distinto a pesar de que siga siendo formalmente el mismo. Pues de un día a otro, en el año 89, salieron por patas de Afganistán y fue con Mikhail Sergeyevich Gorbachev en el que se tuvo que comer la patata caliente y luego, para la memoria de los rusos, no les dicen nada, como que eso no ha existido, jamás. Y esa puede ser la vía cuando fracasen en Ucrania. O por otro lado, está la informática. Un elemento interesante porque podían haberlo introducido muchos años antes, pero el Comité Central de la Unión Soviética dijo que eso era demasiado individualista. Y por lo tanto, cuando el ámbito occidental, desde garajes, ¿no?, el capitalismo fomenta eso, que alguien que tiene una idea en un garaje monta una cosa, otro que tiene un garaje monta otra cosa, ya sea Microsoft, ya sea Apple, ya sea cosas como Amazon. Bueno, pues eso acaba generando una economía de la informática en el ámbito de Silicon Valley, en Occidente, y en la Rusia soviética en los años 80 tienen que comprar material occidental a través de Francia, a través de Suiza, con lo cual eso evidentemente acaba en un carajal espectacular, porque si no eres capaz de gestionar tus propios datos, pues evidentemente al fin y al cabo es lo que le pasó a los campos de concentración alemán, en donde está pringado la IBM, que le vendieron esos ordenadores de tarjetas para gestionar los... que eso evidentemente está en la memoria colectiva de algunos, por lo menos. Pues la Unión Soviética desechó todo esto, con lo cual evidentemente eso acaba por contribuir al colapso que acabó pasando en el año 91. En teoría, el 75 aniversario de la Unión Soviética como revolución iba a ser en el año 92, pero creo que de celebraciones más bien pocos. Lo cual es curioso porque del año 92 al 2022 Mikhail Sergeyevich ha vivido 30 años más, pero para muchos murió en 1992 y ya se acabó la vida de Se le escondió porque no interesaba. No satisfacía a la narrativa del crimen actual, entonces era un personaje molesto en Rusia. Sí, por eso algunos ucranianos han dicho que precisamente el líder ruso que tenía que morir no era precisamente Gorbachev. Estoy completamente de acuerdo. Con lo cual, como resumen, es una vida larga, porque han sido 91 años de vida, en donde tenemos mucha parte de la historia de la propia Rusia y de la Unión Soviética, desde el año 31, de purgas, Stalin, el deshielo, años 60, años 70, Brezhnev, Chernenko, Andropov, luego su apogeo, evidentemente intentando salvar la Unión Soviética porque no quería desmontarla,
con ese elemento de concepto de tipo canadiense, tipo escandinavo. Se le encandilaba esta idea del modelo socialdemócrata escandinavo. Siempre ha gustado a muchos. Incluso Chávez decía, nuestro modelo es el escandinavo, de la zona europea. Ya, sí, pero puedes decir muchas cosas, pero luego las acciones te llevan a hacer otras cosas distintas y a destruir una economía productiva, lo mismo que pasó en Corea del Norte, que en el año 45 era el país rico y Corea del Sur el país agrícola, y ya vemos cómo está actualmente. Con lo cual, ciertamente, las biografías a veces, cuando profundizas, acabas por conectar con muchos elementos interesantes. Con lo cual, quizá quieras hacer un cierre. Bueno, el cierre que haces, que primero creo que hay que analizar a los personajes históricos por sus hechos y no por la narrativa que conviene para la política actual, sea para unos o sea para otros. Y segundo, que al final hay dos tipos de regímenes, los inclusivos y los exclusivos. Los regímenes que incluyen a la mayor parte de la sociedad son los que sobreviven, son los que son prósperos, y los regímenes en los cuales el poder está en la mano de unos pocos, de una nomenclatura, de un comité central, de una élite, ya sea bien un China, una Unión Soviética o regímenes autoritarios. Al final, sí, durante ciertos años puede parecer que el régimen autoritario lo hace todo fácil, lo hace todo bien y es mucho más eficiente, pero tarde o temprano muere. Lo vimos también con Chile, que se vendía como un paradigma de cómo una dictadura puede permitir que el capitalismo funcione. Al final ha sido un fracaso. Lo vimos con la Unión Soviética, lo hemos visto en China, lo hemos visto en Venezuela también, y lo veremos en todos los países. O sea, incluso aquí en España la economía, la política económica de Franco era claramente intervencionista, socialista a nivel económico. La política económica de Suárez era un desastre y trajo el país a la ruina. No es la posguerra únicamente lo que arruina el país, es la nefasta política económica que podría ser perfectamente de un país socialista, intervencionista, limitando la iniciativa privada. Entonces, en resumen, la democracia y las libertades no solo es bueno porque son los valores supremos y que tenemos que defender, sino que nadie se engañe, no hay atajos. Cuanta más gente se involucre en el sistema, cuanto más gente tenga oportunidades de participar en el sistema y cuanto más libre se sea, más próspero se es, mejor se vive y en definitiva mejor nos va a ir a todos. Que nadie se lleve el engaño y no caigamos en los cantos de sirena. Al final todo está inventado, todo se ha probado y no hay dictadura que en un tiempo mantenido haya hecho prosperar una sociedad, sino todo lo contrario. Así que aprovechemos. Por último, quería también, desear que Mikhail Sergeyevich tenga un descanso en paz, que descanse en paz, recordarle por sus logros que los tuvo, también no olvidar su debe y su haber, y bueno, y como dicen los ucranianos, el líder que tendría que haber desaparecido no era él. Esperemos que no hace falta, no deseo que nadie desaparezca físicamente de este mundo, pero esperemos que un país como Rusia por fin pueda tener una experiencia democrática adecuada, que deje de ser agresivo con otros países y que por fin los rusos y los ucranianos y todo el mundo, pues con mayor democracia, esperemos que todos podamos vivir en paz, en prosperidad económica y en armonía. Este es mi deseo y es por lo que yo quisiera cerrar este capítulo, este conversatorio, no sin darte antes las gracias por invitarme y decirte que ha sido todo un placer estar en esta prácticamente hora y media que llevamos charlando. Muchísimas gracias. Comparto el buen deseo y por lo tanto, pues muchas gracias y esperemos que tal vez pueda haber otros en el futuro. Y así pues, cerramos y muchas gracias a todos por dejar los comentarios que consideren y hasta la próxima. Hasta la próxima.